Bueno, saludo a la amada audiencia con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo. Continuamos con nuestros programas y hoy vamos a ingresar en el último programa de las señales. Hemos hablado varios programas de las señales del tiempo del fin que vivimos para posicionarnos y entender los momentos que vivimos. Hay quienes entienden perfectamente esto y lo entienden mucho mejor que yo y tienen mucho más información, y hay quienes no tienen nada de información. Bueno, el objetivo mío es que lleguen aquellos que menos tienen, con el objetivo de que ellos puedan ser edificados, alimentados en ese sentido, y además tener un panorama más al tanto de la realidad que vivimos. Antes de ingresar en el tema de hoy, que tiene que ver con los asuntos de las señales en el orden social, que es algo que Jesús mencionó claramente, y vamos a hacer una descripción en este programa sobre esto, y ya en el próximo programa vamos a tratar el tema de quiénes son realmente los judíos, qué piensan, cómo nos ven a nosotros, el resto de las naciones, los no judíos, y ¿por qué Dios dijo que de ser posible, antes de que entraran a la tierra de Canaán, por boca de Moisés dijo que de ser posible los echaría de la tierra, es decir, los sacaría hasta fuera del planeta? Quiere decir que Dios veía un mal muy grande, el mal de la humanidad, muy grande, que viene de hace mucho tiempo, 3 siglos por lo menos, tiene que ver con esta gente. Y hay algo que quiero definir claramente. El judaísmo es un grupo religioso no bíblico. ¿Está claro? Ellos se valen del Talmud. Y el Talmud en sí mismo es la Torá satánica. Y además de eso usan la Kabbalah, que es el libro de ciencias ocultas principal de todos los ocultistas del planeta Tierra. Las máximas élites ocultistas usan ese libro, la Kabbalah, así como la usó Nimrod y sus antecesores también. Es los misterios de Lucifer allí y en sus planes. De eso se valen los judíos actuales, Talmud y Kabbalah. ¿Qué pueden ser ellos? Bueno, eso lo vamos a hablar a partir del próximo programa, con el objetivo de que el evangélico, el cristiano, el Hijo de Dios, por la fe en Jesús, pueda saber algo de ellos y lo vea tal cual son, no a través de una máscara. Y piense cualquier imaginación absurda, sino que conozcan realmente quiénes son. Usted no eligió lo que ellos son, lo eligieron ellos mismos. Uno solamente observa. Es como cosas que vamos a hablar hoy, que podemos hacer nosotros. Solamente orar, pedirle a Dios y nada más. Y si tendríamos la oportunidad de tratar un tema. En cuanto a ellos, los judíos, bueno, es más complejo, más difícil. Quizás cualquier persona en cualquier mal te puede llegar a escuchar y prestar atención más que porque ellos odian a Jesús. Así que bueno, entonces en el próximo programa vamos a comenzar con el tema de los judíos y de dónde la secta Chabad Lubavitch, de dónde va a salir el anticristo, sin ninguna duda. El anticristo, la bestia, de Apocalipsis 13, de Daniel 7, la cuarta bestia, el imperio romano y su última etapa. Y luego de esto vamos a hablar del arrebatamiento, rapto de la iglesia, para que se entienda cómo va a ser. ¿Qué enseñó Pablo? Porque el único que habló de eso fue el apóstol Pablo. Y bueno, vamos a hablar de eso. Y luego, una vez que demos el programa ese del rapto, vamos a hablar en qué momento va a ocurrir el rapto y los problemas que hay con este tema. Está más que fácil de entender si se lo trata el tema cronológicamente y se aplican las palabras de Jesús y de Pablo a lo que ellos hablaron. Ahora, si usted aplica lo que ellos no hablaron, bueno, entonces ya es una cuestión muy particular de cada quien.
pero no es la verdad de Dios, ni de Jesús, ni de la Biblia. Entonces vamos a entrar ahora sí en el asunto de hoy, que tiene que ver con los asuntos sociales. Señales en el orden social. Bueno, esto es una de las cosas más dramáticas, porque es la que vivimos día a día todos, y mayormente aquellas personas que por la gracia de Dios tenemos un tiempo ya en este mundo, que nos significa tan poquito y nada prácticamente, porque en el periodo prediluviano por lo menos vivían 900 años, casi 1000 años, pero hoy lo que vivimos es nada prácticamente. Pero bueno, gracias a Dios igual de todas maneras, por todo, no me estoy quejando de eso, sino digo de las distintas variables de tiempo. ¿Y por qué? Por la maldad, dijo Dios. Si ustedes serían más benignos, más misericordiosos, y no harían pacto y vínculo con Satanás para autodestruirse, vivirían más. Vamos entonces al tema. Tenemos 10 puntos que vamos a mencionar y luego leer textos bíblicos e ir desarrollando este tema. Señales en el orden social. 1. La corrupción de toda carne. O sea, se estaría en una situación dramática de cambios de lo que Dios creó a lo que se ve y hay. Cambios dramáticos. Luego, 2. Destrucción de la vida organizada. 3. El sexo libre, la fornicación. 4. Homosexualidad. Masculina, gay, femenina, lesbianismo. 5. El aborto epidémico. 6. La destrucción de la familia. 7. El divorcio matrimonial epidémico. 8. El derrumbe moral en todos los aspectos. 9. La destrucción de los estados nacionales, provinciales y municipales. Y 10. La drogadependencia, alcoholismo, tabaquismo, etcétera, etcétera. Esto que aquí está expuesto en 10 puntos es lo que se potenció totalmente a partir de 1904 con el Ministerio de Iniquidad. Cuando se le entregó a Aleister Crowley, el superagente que él se hacía llamar el anticristo, la bestia, el 666, uno de los ocultistas más grande en el sentido de ese reino, de principios del siglo XX. Ese hombre recibió la ley de Horus que dice todo lo que está pasando en estos 10 puntos. Destruir la vida organizada, destruir la sociedad, destruir el cristianismo. Y a cambio de eso, en 1974, 70 años después, surge la ley de Matt, en donde el libertinaje, lo que decimos hoy, el cambio de conducta y todo lo que se observa en la destrucción moral del ser humano, surge de esa ley. ¿Por qué? Porque la élite ocultista y el mundo espiritual y el reino de Satanás tienen sus leyes, sus eras, sus tiempos, sus servidores y quienes hacen la actividad. Entonces, ¿cómo iban a cambiar ellos la sociedad y destruir cualquier opción? Con todo lo que tengan a mano. Desde guerras, desde drogas y todo lo que sea posible para que disminuir la opción de salvación y de escape del mayor número posible de seres humanos. Que nadie, por su situación espiritual, le sea muy difícil aceptar el Evangelio. No importa que Dios todo lo pueda hacer. Las personas se verían en un estado que rechazarían la gracia de Dios. Hoy estamos en esa situación. Y vamos a ir al primer punto y vamos a ir a la palabra de Dios. Mateo 24, verso 37 al 39. Ahí vamos a leer lo que Jesús mencionó. Y dice así en la versión de Casiodoro de Reina 1569. Mas como en los días de Noé. Mire a dónde llevó Jesús. Así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando Él venga, es importante entender lo que Él le estaba hablando de su venida a implantar el reino. Pero como las cosas suceden en un lapso de 7 años,
entre el arrebatamiento de la iglesia y esto que Jesús dice, obviamente suceden prácticamente simultáneamente en lo que respecta a los tiempos históricos. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como eran en los días del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, tomando mujeres los maridos y dándolas los padres, hasta el día en que no entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y tomó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí está hablando claramente Jesús de su segunda venida a implantar el reino milenial. ¿Cuál sería la diferencia entre el arrebatamiento y su segunda venida? Y 7 años y 6 meses, vamos a decirle, pero es menos que eso. 7 años y medio. En ese tiempo transcurre esta situación que Jesús está mencionando aquí. Que el mundo seguiría distraído en sus cosas y en sus placeres para cuando Él venga. Y el verso 39 dice, y no conocieron hasta que vino el diluvio y tomó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hay algo que es importante para entender este pasaje bíblico. Jesús le hablaba del tiempo del fin que estamos viviendo nosotros y obviamente su venida. Pero de la venida que Él le hablaba era del reino milenial. ¿Por qué le habla del reino? Porque el otro no estaba nada revelado. No se había revelado nada absolutamente a nadie. Sí, en el texto bíblico estaban escritas muchas cosas, pero en el conocimiento humano nada, no había de eso. E iba a ser como en los días de Noé. En los días de Noé se llegó a tal situación que hoy también está sucediendo. Está sucediendo. La corrupción del ser humano, del hombre, a niveles difíciles de hablar. Hoy censuran hablar de ciertas cosas que pasan en los medios de comunicación. Lo censuran, pero esas cosas pasan y están pasando de una forma tremenda. Pero lo censuran ahora, porque cuando la iglesia ya no esté aquí, ya no lo van a censurar. Todo lo que tiene que ver con asuntos de pedofilia, todo lo que tiene que ver con cuestiones como en los países islámicos donde se casan con nenas de 10 años, 11 años, 12 años como mucho. Bueno, eso, una vez que la iglesia no esté, no se va. Y va a ser una situación tremenda. Por eso esto se aplica, como en los días de Noé, que dijo Jesús, es en la semana 70. Hoy estamos viendo los primeros indicios y la situación. E imagínese usted después lo que va a ser eso. Cuando el cuerno pequeño de la bestia, el anticristo, esté. Cuando ya no estén más los 144.000 sellados de Israel, no estén los 2 testigos. Ya no haya freno a la situación moral, nada del hombre. Por esto eso se aplica a la segunda venida. Pero en la previa vamos a ver y vamos a tener los indicios de aquellas cosas que iban a pasar. Y habla claramente de que comían, bebían, entregados a los placeres, hasta que vino ese día y se los llevó a todo. ¿Por qué? Porque va a haber, cuando Jesús venga, un juicio a todos los sobrevivientes. Y el que no pueda entrar se lo lleva. ¿Se lo lleva a qué? La condenación eterna. Son situaciones dramáticas, tremendas. Vamos a leer en Lucas capítulo 17, verso 26 al 29. Casiodoro de Reina, 1569, dice: desfalleciendo los hombres a causa del temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra eliminada, no de la... Porque son versiones hechas por el catolicismo romano, y si querés llorar, llorá. A ellos no le interesa el texto recepto, le interesa la corrupción del texto eso. Después dice: porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que... Verán, mire este que dice, verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con potestad y majestad grande. Y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿A quién le está hablando? Israel, al remanente de Israel, al pueblo de Israel. La iglesia le sirve como ejemplo del tiempo del arrebatamiento,
pero esencialmente al remanente de Israel. Y les dijo también una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. O sea que claramente van a ser situación. ¿Y cuándo se va a dar esta situación de fallecimiento de los hombres? Ahora, antes del arrebatamiento, va a haber situaciones semejantes, pero la más grande va a ser en los últimos 3 años en el reino del cuerno pequeño, el anticristo, la bestia. Ahí va a ser una situación espantosa, no solamente de espanto para el hombre, sino en la situación de corrupción del ser humano. Y vamos a ir a este ejemplo que volveremos para cerrar este programa. Lucas 21, 34 y 35 dice: y mirad por vosotros mismos, le dice Jesús a los discípulos, ¿no? Apóstoles, que vuestro corazón no sea cargado de glotonería. Y si se lo dijo a ellos, se aplica a nosotros. Y de los cuidados de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, porque es en poco tiempo que ocurren todas las cosas. Situación extraordinaria, tremenda. La semana 70, 7 años, los 3 años y medio últimos, son la fatalidad de la humanidad. Pero el principio de los desastres morales, y eso comenzaría ahí. Se desataría la hecatombe moral, va a ser en los primeros días de la semana 70, pero eso vamos a hablar cuando lleguemos a ese momento. He dicho indicios ya, pero ahí podré hablarlo con más tranquilidad porque es el momento de hablar de esos temas allí directamente. Situaciones que hoy no se imagina la humanidad van a estar ahí. Por eso será como en los días de Noé, dijo Jesús. Ahí va a entender por qué se ajusta más a la segunda venida de Jesús, o sea, implantar el reino milenial físicamente, como dice que verán, mientras que en el arrebatamiento lo van a ver solo los que se van, nadie más. Entonces vamos a ir básicamente a los distintos puntos. La corrupción de toda carne, este punto en su máxima expresión va a ser después del arrebatamiento de la iglesia, y cuando se firme el pacto de paz y seguridad va a empezar a manifestarse algo nunca antes visto, espantoso. Pero hoy tenemos la destrucción de la vida organizada, tal cual Dios lo reveló hace 40 años, donde dio un panorama, un vistazo de lo que nos venía, en lo económico, en todas las cosas y en la vida organizada. Y va a ser muy difícil todo. Por el trastorno de la economía, ¿por qué? Los fraudes, las estafas, los robos y todo el manipuleo de los hijos del pacto. Todo un sistema de ruina a la humanidad, odio a la humanidad. Eso que traería la destrucción de la vida organizada, la paz social, la vida organizada, la familia. Eso sería cosas de antes. Era como dicen hoy ver la familia Ingalls, ¿vio? Esas cosas. Todo eso se programó desde 1904 y de 1974 salió la ley para esa ruina de la sociedad. ¿Y por qué se alcanza eso y por qué lo pueden hacer? Porque la sociedad se presta a esas cosas. El sexo libre, la fornicación. ¿Quién iba a pensar en esto fácilmente? Yo a veces le preguntaba a personas que conozco, que ya no están, pero que eran personas mayores cuando yo era joven. Y me comentaba el espanto que ellos tenían, el miedo que sobrevenía sobre ellos en pensar en tener relaciones sexuales sin casarse. Estoy hablando en vida, no en la iglesia, ajeno a la iglesia, cuando eran personas no evangélicas. Por el miedo social, por el miedo que significaría que sepan que pasó tal cosa, la vergüenza que les causaba a ellos. Mire cómo vivimos hoy, lo que ha cambiado la cosa, ¿no? Lo que ha cambiado la cosa en tan poco tiempo.
¿Y por qué viene eso? Porque la ley de Matt es el libertinaje, es la forma de llevar al mundo a esa situación. Imagínese usted que hace 40 años o más se tenía un orden social, se respetaban ciertos principios que tienen que ver con la moralidad, con cubrir el cuerpo para impedir despertar cualquier situación inapropiada, ¿no? Desde la misma escuela se hacen esas cosas. Hoy en día se van a la escuela, las chicas, adolescentes, en una forma que usted no sabe si ese es un lugar en donde se hacen otras cosas o es un lugar de educación. Para decirle por qué se llega a tal situación. Me acuerdo que en una oportunidad estuve trabajando en un lugar y estaba cerca de ahí donde trabajaba, más bien al lado, había un hombre de Dios, un pastor. Y bueno, y hablando con él, mientras estaba trabajando un día, salen de una escuela los alumnos y era un verdadero desastre. Las chicas iban con una minifalda que no se podía creer eso. Era algo terrible. Y le digo al hombre, al pastor ese, ¿dónde está el lugar ese? Me dice, acá a la vuelta, dice, es una escuela evangélica, me dice. No lo podía creer eso. Una escuela evangélica. Y las chicas salían con una minifalda que no superaba las nalgas. ¿Me entiende usted? Bueno, ¿qué puede pasar ahí o en cualquier lado? Si ya desde los lugares de educación llevan a la adolescencia, a los jóvenes, a una hecatombe. Luego viene todo esto, el punto número 4, que tiene que ver con la homosexualidad. Dígame usted, cualquier persona normal, nadie puede entender que alguien que nació con su género, que de pronto perciba que tal cosa pudo ser un fallo, ¿no? Un error. Eso no tiene nada que ver con ninguna cuestión natural, sino es con asuntos espirituales. Cuando el hombre se aleja más y más de Dios y llega a lugares, a puntos de relación con el mundo espiritual de forma directa o indirecta, ese reino comienza a gobernar y según la exposición que esté en ese reino puede posesionar ese cuerpo. Y un cuerpo posesionado puede cambiar, porque ya gobierna ese mundo espiritual ahí, ese ente espiritual, y eso es lo que hace esos cambios en ambos géneros. Luego tenemos claramente el punto número 5, el aborto. ¿Quién iba a pensar sanamente en su sano juicio que el hombre, el ser humano, piense que la salida es matar, que la salida es eliminar a un ser vivo antes de que hacerse cargo de sus actos? En lo natural, eso es prácticamente algo que no puede suceder. La única manera de que se consiga eso es por otros medios. Pero está aprobado en muchos países, millones y millones han sido despedidos de aquí por la acción de esa práctica. Estamos en una situación terrible. A veces uno mira y ve las guerras, la guerra Rusia-Ucrania, que de seguro eso no tiene nada que ver con las necesidades del país y la gente en sí. Son planes de la élite. Pero aún en una guerra no hay tantos muertos como los que
produce el aborto. La destrucción de la familia. Me acuerdo que en esa revelación que tuvo este hermano hace 40 años, él decía que la familia iba a estar, que no se iban a casar más. Era algo que no, la sociedad en sí eso no podía creer que iba a suceder, llegarse a ese nivel. Que el casarse, tener familia, y eso iba a ser algo muy extraño. Porque por la destrucción que iba a haber en la familia, los que padecieran esa situación no iban a querer casarse, por lo que vivieron como niños, como jóvenes, como adolescentes. Iban a ser muy difícil querer casarse. Iban a preferir simplemente juntarse y no ligarse, no atarse a un compromiso matrimonial. Por la situación de la destrucción de la familia. Y todo esto se hace con el mundo espiritual. Todo esto se hace a través de la brujería, la hechicería, el satanismo. Porque mientras las personas creen que viven en un mundo simplemente natural, sin ninguna cosa, los brujos, los satanistas, los hechiceros están viendo cómo te aniquilan, te destruyen. Y solo la gracia de Dios protege al pueblo de Dios, a sus hijos, para que no observen esto, mientras que los demás viven un desastre en sus vidas. Y el cristiano que se sale de la seguridad, de la bendición, de la protección de Dios, termina aniquilado en poco tiempo. Porque a ese sí que el mundo espiritual lo quiere despachar, si es posible, de aquí. Y eso es lo que se ve actualmente. El divorcio matrimonial epidémico. Hay cosas que no tienen ninguna explicación natural. Pero si usted sabe que están trabajando los brujos, las brujas, los satanistas, haciendo gualicho, haciendo de todo, y más si le abren la puerta a amistades que se vinculan con eso, se puede asegurar un gran desastre en su matrimonio, en su familia, en su casa. Muchos han tenido en poco la acción de los que comercian en esos lugares de brujería, de satanismo, de hechicería, de ma y de pa, y después tuvieron los desastres en sus vidas. No, a mí no me va a pasar nada, yo lo acompaño a fulano allá, la acompaño a mi amigo, a mi amiga. Mire, el simple hecho de usted pisar un lugar donde hay un ministro de Satanás, usted ya está en gravísimos problemas. Usted no puede acompañar a alguien que vaya ahí. Consciente o inconscientemente no va a salir gratis eso. Por eso la Biblia dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y la amistad con el mundo es enemistad con Dios, porque si tú no sabes quién es esta persona, vas a terminar mal. El derrumbe moral en todos los aspectos. Imagínese usted a través de los medios, a través de novelas, películas, toda una programación mental. Pero no solo programación mental, sino que la televisión es un portal de acceso espiritual del mundo espiritual. Usted se pone en lo de ese reino tiene derecho. Y lo que ese reino quiere es que desde chiquito tomar control sobre las personas. Estaba escuchando a una persona que decía, le pregunté a mi hijo qué es lo que él quería hacer cuando sea más grande. Y dice que el chico le dijo, yo quiero ser un ladrón, yo quiero robar, ¿Qué le parece a usted? Quiero ser un ladrón, quiero robar. No le dijo, quiero estudiar, quiero ser un mecánico, quiero ser un técnico. No, quiero robar. ¿Y de dónde puede venir ese pensamiento? De la televisión, los celulares y el mundo espiritual. El niño se ve que veía tantas cosas de esas que creía que era normal el ser como un oficio. Y bueno, un oficio, para la mafia es un oficio. Un oficio, saquear, robar, estafar, defraudar. Y este niño se ve que él lo asumió como algo normal. Que yo le digo a esa persona, debe estar viendo mucho tu celular, el pibe tuyo. Y no avancé más para no
pero todo eso hace el celular, ¿eh? El celular es como un portal que permite la entrada de los espíritus. Y esos espíritus van a transformar la vida de tu hijo. Por ahí un día tu hijo tiene tendencia homosexual y tú dices, ¿cómo puede ser? Algo entró por el celular, por la pantalla de televisión, que tú no cuidaste lo que ves, lo dejaste para que la tele se ocupe de tu hijo, y bueno, el diablo entra. Y la gracia de Dios solamente protege. Pero imagínate aquellos que no creen en Dios, que no esperan en Dios, que se alejan de Dios, no quieren escuchar de Él. ¿Qué pasa con ellos y con sus hijos? Ese es el gran problema y el gran desastre que se vive actualmente. Y muy difícil de escaparse de esa situación, porque las personas no quieren buscar a Dios y no quieren escuchar cuáles son las cosas. Los juegos de video. Los juegos de video son una instrucción en una educación en la maldad, en el asesinato. Permite el acceso al mundo espiritual, tanto lo mismo que la música. La música permite el acceso de los demonios, porque para eso venden su alma esos cantantes, artistas. Y no solo la música secular, la música cristiana también. Si usted no sabe qué clase de música, yo lo he mencionado en los estudios, esa gente tiene ese tipo de cosas, que el mundo espiritual invada tu vida, tu casa. Por eso el Evangelio se degrada cada vez más, porque asume música satánica como algo santo. Estuve escuchando hace un tiempo a un hombre que dice, el Señor no me deja dar los nombres. Un ex ocultista, alguien de alto rango que se convirtió, el Señor lo rescató, lo salvó y decía, yo sé quiénes son todos los que son ocultistas. En las iglesias, los pastores ocultistas, los ministros, todos son ocultistas, pero no lo puedo decir porque el Señor no me permitió hasta hoy decirlo. Pero algo te voy a decir, cuando tú pones la música de ellos, o pones la música secular en tu casa, a la primera nota que suena, ya un demonio desciende a tu casa, desciende a donde suena la música. Imagínate tú, que tú puedes poner una música cristiana, una canción que tiene letra supuestamente cristiana, pero tú estás recibiendo un demonio porque eso está hecho por la masonería, eso está hecho por el ocultismo, eso está dedicado a Satanás y tú crees que es de Dios. Bueno, eso genera todas las transformaciones sociales, eso genera todos los problemas en tu hogar, en tu casa. Hay cosas que nadie puede entender cómo pasan. ¿Por qué? Porque por medio de la televisión, por medio de las novelas, por medio de las películas, por medio de la música, Satanás gana ventaja. Los demonios entran y aquellos que en su corazón se ponen rebelde contra Dios encima de eso, bueno, esos los aniquila. Cuídese, el mundo está sumamente corrompido, la sociedad está totalmente corrompida, cuesta salir a la calle. Yo escucho a personas que a veces nos comunicamos y nos tratamos algunos temas y me decía una persona, una mujer, andan desnuda las mujeres, me decía, andan desnuda las mujeres en la calle. Apenita hizo un poquito de calor y ya están desnudas las mujeres. Una mujer. Así que imagínese lo que es. Entonces, la situación de corrupción, de desvergüenza, tiene que ver con eso, con programación a través de lavado de cerebro y acción diabólica por la infiltración de demonios, espíritus inmundos en la vida de las personas, por la música, la televisión, la novela, las películas y una vida ajena a Dios. Eso llevó a una destrucción total. Porque imagínese usted, eso es un portal que deja acceso totalmente al mundo espiritual. Entonces, téngalo en cuenta, todos los desastres sociales, la corrupción que hay. La mejor herramienta que Satanás tiene es los medios de comunicación, la internet, la televisión, la música. Por eso hay quienes creen que pueden tomar cualquier posición y negociar con cualquier cosa. No. Hay cosas en donde uno se hace culpable de lo que otras personas pasen. ¿Por qué? Por ser partícipes necesarios. Bueno,
En esta oportunidad llegamos hasta ahí, he hecho un breve vistazo, te he mencionado brevemente sobre lo que está sucediendo, pero lo peor se va a ver después en la semana 70. Eso va a ser inaudito para la mente humana, para cualquier persona normal pensar, y es durísimo hablarlo, pero hay que mencionarlo para que tomen conciencia de las cosas. Hasta aquí llegamos en esta oportunidad. Dios te bendiga mucho, Dios bendiga todo, y en el próximo programa seguimos con lo que te hemos dicho. Hasta entonces.